Bien chicos, comenzamos con la primera parte de la unidad número 1 del curso de PBI, el 3101, programación de base de datos. Vamos a partir desde el principio, ¿ok? Bien, lo primero que ustedes deben tener en la carpeta denominada contingencia, que es un drive que está compartido arriba en internet, es todo el material que dejé para disposición relacionado con nuestro curso, que es el del PBI. En él ustedes encontrarán un total de 3 unidades, más la PIA y el PA de lo que es la asignatura. De la unidad número 1 vamos a observar estos tres elementos que son los procesos de actividades de cada uno de los elementos relacionados a las semanas. Estas actividades poseen una clase que es presencial y las PPT asociadas al RAM. Bien, para poder comenzar a trabajar con esto, vamos a ir entonces a la primera actividad. En esta actividad, la número 1, veremos los PPT que están asociados, que son, que es un PLSQL, estructuras y secciones de un bloque PLSQL, tipos de bloque PLSQL, variables, tipos y usos. ¿Ok? Vamos a entrar entonces a qué es PLSQL. Aquí ya lo he dejado iniciado, la primera diapositiva. Y lo vamos a ir moviendo desde lo que corresponde a nuestro entorno asociado a la presentación y la aplicación que iremos utilizando durante el transcurso del curso. De nuestro curso vamos a trabajar directamente con SQL Developer. De hecho, aquí tengo un acceso directo de la aplicación. ¿Ok? Bien, comenzamos entonces. Vamos a echarlo a andar. Bien. Esta primera PPT tiene relación directamente con los primeros conceptos acerca de lo que es la programación de base de datos. Y obviamente viene a responder una pregunta que es ¿qué es un bloque PLSQL? Vamos a iniciar. PLSQL, lenguaje procedimental de SQL o de procesos. Bien, ¿qué es un bloque PLSQL? La primera diapositiva nos indica en la vida cotidiana realizamos el pago de un servicio básico, por ejemplo el agua. Ingresamos a la página de la empresa y pagamos la deuda como cliente. Al consultar nuevamente nos indica de manera automática que no hay deuda. Este proceso tan cotidiano implica una serie de procesamientos centralizados que se programan en la base de datos que podrás comprender y aplicar con los conceptos que se explicarán a continuación. O sea, cada uno de los procesos que están asociados directamente a la base de datos tienen que ver con programación. Dentro de lo que es el curso, vamos a unir lo que ustedes conocieron dentro de consultas de base de datos, utilizando instrucciones básicamente de selección de información. Y a esa instrucción de selección de información vamos a mezclar directamente código de programación que esté asociado a esos datos que tú vas a recuperar. Así que con las instrucciones select o con insert o delete o update, lo que tú harás será procesar la información y el resto del bloque de programación lo que hará será poder mover esos datos de un punto a otro. Bien, PLSQL Oracle es un lenguaje de programación y manipulación de datos que proporciona directamente Oracle. Provee una manera de relacionar los conceptos de base de datos y manejarlos mediante ciertas estructuras de control, lo que les mencionaba recientemente, que podías agregarle código de programación. Es una extensión procedimental del SQL combinando la potencialidad y flexibilidad de SQL con un lenguaje de tercera generación. O sea, trabaja directamente combinando estas dos mixturas. SQL es un lenguaje de consulta de cuarta generación para bases de datos relacionales que describe lo que se debe hacer, pero no cómo se debe hacer. Los lenguajes de tercera generación tienen las estructuras procedimentales para expresar cómo efectuar las operaciones. Por ejemplo, en los lenguajes de cuarta generación que yo tengo de SQL, puedo procesar información directamente con instrucciones potentes, en el caso, por ejemplo, del select, que fue algo que tuviste dentro de CBI, y que si te diste cuenta, en realidad era bastante potente porque podías crear instrucciones bastante largas y bastante complejas. Y los lenguajes de tercera generación que están asociados directamente a instrucciones, como por ejemplo el if o el for. Bien, PLSQL proporciona una estructura de bloque para escribir el código ejecutable, permitiendo que su mantención sea fácil. Además, proporciona todo lo que está disponible en un lenguaje procedimental de tercera generación, como son
el uso de variables, manejo de datos constantes, creación de tipos, estructura de control, secuencias, condiciones y unidad de programación que puede ser reusable. O sea, puedes tú construir un bloque que después puedes emplear continuamente en varias ocasiones. También PLSQL permite construir las unidades de programas de base de datos como son procedimientos almacenados. Estos son los puntos principales dentro de la creación. Puedes también crear utilizando PLSQL funciones almacenadas, triggers o disparadores o desencadenadores, paquetes y también algunos scripts. ¿Cuáles son los beneficios de PLSQL? Bueno, tiene una integración del lenguaje procedimental con SQL. O sea, mezclas tus instrucciones con código de programación que para ti debería ser habitual. Mejora el rendimiento de aplicaciones también, lo hace mucho más rápido. Los programas son modulares, tiene una integración con herramientas de Oracle bastante buena. Tiene la posibilidad de ser portable y también tiene características de manejo de errores. Bueno, la integración del lenguaje procedimental, la ventaja más importante es que PLSQL es la integración de las construcciones de procedimientos con SQL. Y SQL es un lenguaje no procedimental. Cuando se ejecuta un comando SQL, el comando le dice al servidor de base de datos qué hacer, sin embargo, no se puede especificar cómo hacerlo. Por eso PLSQL integra sentencias de control y manejo de instrucciones, por ejemplo, bifurcaciones con el if, luego desarrollar algunas características o ciclos, cargar variables, efectuar operaciones matemáticas, o sea, es bastante potente. Mejora el rendimiento de aplicaciones, obviamente. Sin PLSQL no se podría combinar lógicamente sentencias SQL como una unidad. Las sentencias SQL se envían de una a una a la base de datos y esto se traduce en una llamada a la base de datos para cada sentencia SQL, lo que aumenta el tráfico de red y la reducción del rendimiento. Obviamente, si tú mandas de a una las sentencias, lo que estás haciendo directamente es atochar el servicio. Mientras tanto, que creando estos bloques se puede mandar todo directamente de uno. Con PLSQL se pueden combinar todas estas sentencias SQL en una sola unidad de programa. La aplicación puede enviar todo el bloque, como te había mencionado anteriormente, directamente a la base de datos en lugar de enviar las sentencias de forma parcializada. Como obviamente esto resultará, reduce significativamente el número de llamadas directamente a la base de datos. Ahora que los programas sean modulares, la unidad básica de un programa PLSQL es un bloque. ¿Ya? Por lo tanto, todos los programas PLSQL contienen bloques, los que pueden estar en secuencia o anidados en otros bloques, o sea, un bloque dentro de otro, un subbloque. El desarrollo de programas modularizados tiene la ventaja de se pueden agrupar lógicamente sentencias relacionadas dentro de un bloque, o sea, yo puedo crear un bloque o construir un bloque de código de programación en el cual simplemente pueda solucionar una temática, por ejemplo, el ingreso de datos de una factura. Se pueden anidar bloques uno dentro de otro, o sea, hacer un bloque mucho más poderoso en el cual en su interior se hagan varios procesos y por cada proceso obtener un resultado que al final el bloque mayor puede manejar. Se pueden mantener fácilmente y optimizar el código. Eso significa que sin la necesidad de volver a reescribir, solamente hago algunas modificaciones y ya obtengo la información. Como se puede ver al costado, la estructura del bloque parte por un declare, donde yo declaro las variables, un begin, en donde yo coloco todo lo que corresponde a mi código de programación, más sentencias SQL, en mezcla, libremente, como tú estimes, o como tu lógica lo estime. Un manejo de excepciones, que también es opcional, al igual que la declaración de variables. En un bloque, si tú deseas, puedes declarar variables, si no, no. Y finalmente tiene que ir un end. Así que del bloque anónimo, que es declare, begin, exception y end, el begin y el end son obligatorios, mientras que el declare, para poder declarar variables, y el exception, para poder capturar errores, son simplemente opcionales. ¿Ok? Bien, integración con herramientas de Oracle. Obviamente el motor de PLSQL está integrado en las herramientas de Oracle como Oracle Forms, Reports y otras herramientas que también tú podrías utilizar. Estas herramientas se manejan directamente con el motor directo de PLSQL. De esta manera puedes procesar información para luego integrarla junto con ellas. Portabilidad. Un programa PLSQL se puede ejecutar en cualquier servidor, independiente del sistema operativo que tenga, Linux o Windows. Y el manejo de errores para PLSQL obviamente permite manejar errores o excepciones de manera eficiente. Se puede definir bloques separados para tratar las excepciones y estas excepciones pueden ser definidas por el usuario o definidas directamente por Oracle. O sea, yo podría capturar errores pertenecientes al entorno de Oracle o yo construir
mis propios códigos de error en caso de que suceda algo que para mí obviamente no es natural dentro de lo que es el código de programación. Bien, el software de Oracle que vamos nosotros a utilizar dentro del curso de programación de base de datos es el siguiente. Bien, dice software Oracle para el desarrollo de PLSQL. Para el desarrollo de las prácticas que vamos a desarrollar, lo que vamos a hacer es considerar dos cosas. Primero necesitamos considerar el motor de base de datos, el motor de Oracle, y además debemos descargar una aplicación que será la que nos permitirá conectarnos con el motor y desarrollar operaciones matemáticas. Dentro del paquete de contingencia que tienen ustedes en su Drive, hay una carpeta en donde está el software. Y ahí tú puedes descargar directamente el motor de Oracle para poder trabajar. Si no me equivoco, ahí están las versiones del 11G y el 10G, en caso de que tengas una máquina menos potente. Y también contarás ahí con el SQL Developer, que es la herramienta que nos permitirá a nosotros crear estos bloques anónimos y poder trabajar con lenguaje PLSQL en su interior. También este SQL Developer debería estar bajo dos versiones, que es una versión, la 19, y creo que también estaría la versión 4 arriba. Obviamente la 19 para aquellos que no tengan ningún problema en instalar el 11G, que es una versión un poquito más evolucionada. Y para aquellos que su computador es demasiado lento, pueden descargar la versión 10G y descargar el SQL Developer versión 4. Y no tendrían ningún problema. Créeme que la codificación prácticamente va a ser la misma. Quizás no tendrá mayores prestaciones, pero sí los códigos que vamos a utilizar dentro del curso servirán. ¿Ok? Bien, en la base de datos, como bien yo decía, es la base de datos de Oracle. Vamos a descargar la versión 10G u 11G, dependiendo de tu máquina. Obviamente sería de preferencia la 11G. En versión Express Edition, una versión bastante pequeña que nos permitiría básicamente trabajar con esta información. Bueno, como tú ya lo viste dentro de consulta de base de datos, esta Oracle Express versión 11 posee varios esquemas y dentro de ellas el más llamativo es el HR, que es un esquema de recursos humanos que vamos a también trabajar dentro del entorno. Bien, y como bien decía, también el SQL Developer tú lo vas a necesitar para poder procesar esta información. Bien, por ejemplo, la imagen que se muestra aquí a continuación dentro de un bloque PLSQL indica generalmente códigos de color azul y eso significa que corresponden directamente a palabras reservadas dentro del lenguaje. Vamos a ver algo entonces, mientras tanto. En mi caso, yo dentro de escritorio ya tengo el SQL Developer como un acceso directo, así que puedo activarlo. Voy a dar doble clic. Aquí activaré una versión del SQL Developer que yo tengo. Obviamente ella no me servirá si no tengo instalado previamente el motor de base de datos. Si el motor de base de datos está funcionando, puede trabajar sin ningún problema. Vamos a esperar que se cargue un poco. Una vez que termine de cargarse, obviamente tengo que conectarme como el administrador. Bien, ahí se acaba de conectar. Bien, voy a crear un archivo SQL. Me pide un nombre. Por defecto siempre la máquina carga de inmediato una primera página. En mi caso yo ya lo había probado, así que había cerrado la página de bienvenida. Y una vez en el interior, lo que yo tengo que hacer es conectarme con el usuario principal. Así que para ello simplemente efectúo una conexión. Marco conexión. Nombre de la conexión. Obviamente la conexión va a ser System. Usuario System. Y la contraseña, la que tú hayas definido al momento de instalar este motor de base de datos. En mi caso, admin. Voy a probar. Bien, es correcto. Me voy a conectar. Perfecto, ahí estoy conectado con System. Ahí como puedes observar el dibujo me dice que ya estoy conectado. Como voy a trabajar con el esquema HR, voy a desbloquearlo y le voy a dar algunos privilegios para poder trabajar con él. Para desbloquearlo, alter user HR identified by HR account unlock, cuenta desbloqueada. Te puedes dar cuenta que están de color azul ciertas palabras, o sea, palabras reservadas que obviamente no podré utilizar como variables o como instrucciones para programación. Está definido directamente por parte del lenguaje. Bien, lo marco y lo puedo ejecutar. Al marcarlo,
ya sea con el mouse o con el teclado, lo ejecuto. Y si te puedes dar cuenta, para poder ejecutarlo, me dice que puedo también hacerlo con el teclado por medio del control y el enter. Así que lo marco, lo ejecuto o lo marco con mi teclado y efectúo un control enter. Y también se ejecuta. Bien, me has dicho entonces que el esquema o el usuario ha sido alterado. Ya está entonces desbloqueado. Y le voy a dar privilegios. Grant, le voy a dar todos los privilegios. Grant al privilege to. Dele todos los privilegios al esquema HR. Obviamente que no debería ser. No puedo darle todos los privilegios a un usuario. Pero en este caso voy a trabajar con él sin ningún tipo de inconveniente por el momento. Así que lo marco con el teclado, control enter y la máquina me dirá entonces que el grant es correcto. Le he definido todos los privilegios. Bien, genera una nueva conexión entonces. Nueva conexión. Ahora será con HR. 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 Aquí ya tenía una conexión HR con ese nombre. Así que le llamaré HR-1. Vamos a probar. La máquina me dice que está correcto. Me conecto. Bien. Como ya anteriormente habíamos mencionado dentro de lo que eran las primeras diapositivas, decía que nosotros podíamos trabajar directamente con un bloque. Y este bloque anónimo posee 4 partes. Declare, begin, exception y end. De estas 4 partes, el declare y el exception pueden ser opcionales. O sea, tú podrías tratar errores o también podrías utilizar la creación de variables. En mi caso, todavía no voy a procesar excepciones, así que mi bloque quedaría con un declare y un begin y un end. ¿Bien? Bien, continuamos entonces, vamos a ver la presentación. Para crear un bloque anónimo usando SQL Developer se debe escribir el bloque en el área de trabajo, como tú bien ya lo ves. Como se muestra en el ejemplo, el bloque tiene la sección declarativa y la sección de ejecución. Declarativa en la parte superior para declarar una variable y la parte interna en la cual yo genero el código de programación. En este caso, lo que se hace es obtener el nombre del empleado cuya identificación es el número 100 y es almacenado en una variable llamada b-fname, como puedes darte cuenta aquí en el interior. Vamos a avanzar algo un poquito más. Como te diste cuenta, las variables parten con una nomenclatura en especial y es b corta guión bajo y el nombre de la variable era fname. Luego se define el tipo, en este caso era un varchar de un tamaño de 20. Bien, ahí está declarada la variable. Luego en el interior del begin la puedes utilizar. En este caso lo que yo quería hacer simplemente era recuperar el nombre de aquel empleado que tenga el código 100. Si esto lo hago utilizando para ello en nuestro viejo curso de consulta de base de datos, tú simplemente harías un select first name, selecciona el primer nombre, desde la tabla empleados, employees, para aquellos registros que, y tu condición sería que employee ID sea igual a el número 100. Al efectuar esta acción, la marco, control enter para ejecutarla, te darás cuenta que la máquina te presenta en el resultado de consola directamente el nombre de la persona o el empleado cuyo código es 100. Como PL/SQL lo que trata es de mezclar tanto programación como instrucciones de tipo SQL, lo que yo voy a hacer es tomarla, moverla completamente y la moveré a la parte programática, que es el interior, dentro del begin. En el interior del begin, lo que tú debes hacer es anotar el código, pero debes ordenarlo, lo que se denomina indentar. Y para ello voy a pinchar el tabulador y lo voy a dejar un poco más ordenado. Esto es una forma mucho más simple de poder después revisar el código en caso de que este tenga error. Cuando yo selecciono información directamente desde una tabla, puedo utilizar el select sin ningún problema. La diferencia está en que si tú ejecutas el select tradicionalmente, la máquina te devolverá el dato dentro de una consola. Pero en mi caso, este dato no quiero yo devolverlo, sino que lo quiero guardar dentro de una variable. Para hacer eso, antes del from, coloco la palabra reservada into y le digo que ese primer nombre lo pase a la variable bfname. Entonces de esa manera este select
tomará el first name o el primer nombre del empleado cuyo ID sea 100 y lo pasará a la variable bfname. Finalmente, si observamos bien el dibujo, más abajo la máquina no hace absolutamente nada con esto, solamente lo recupera. Veamos más adelante qué nos pide. Para ejecutar el bloque anónimo se debe hacer clic en el ejecutar script del área de trabajo, que es este botoncito de ejecutar script. Ten cuidado, ya que si pinchas ejecutar script se ejecutan todos los scripts que estén en el interior. Lo recomendable es que marques el bloque que tú deseas ejecutar y ejecutes solamente esa porción con el sentencia de ejecución o control enter. ¿Ok? Bien. El mensaje bloque anónimo terminado se muestra en la ventana de salida de las secuencias de comando. Vale decir que si yo marco todo esto y lo ejecuto, la máquina me entrega directamente que el bloque anónimo ha sido terminado. No entrega ningún mensaje de error. Vale decir que todo el código de programación que he colocado y que además he mezclado código de instrucciones SQL funciona perfectamente. Bien, continúo. Para mostrar la salida de un bloque PLSQL, obviamente tengo los datos guardados en una variable pero no los puedo mostrar, se debe activar la visualización del paquete dbms-output de Oracle, haciendo clic con el botón Ver de SQL Developer, elegir la opción Salida dbms y se abrirá la ventana como se muestra en el número 3, directamente ahí. En esta ventana se debe dar clic en Activar dbms Output para la conexión, lo que hará que aparezca directamente la ventana número 4. Ahí aparece esta ventana 4. En esta ventana se debe seleccionar la base de datos en la cual se desea trabajar. Al hacerlo se visualizará la ventana 5, en donde se visualizarán todas las salidas de los bloques PLSQL que se ejecuten. ¿Cómo es esto en realidad? Si quieres sacar un mensaje afuera, como tú lo hacías en Java, recordarás el SOUT, que era el system.print o out.println. System.out.println, claro, ese será el SOUT. Si tú quieres hacerlo acá, simplemente tienes que pinchar ver y de ver salida de BMS. Al pinchar salida de BMS sale este pequeño recuadro en el cual tengo que conectarme. Debo pinchar el símbolo más y le diré que la salida será directamente sobre esta estructura. No será sobre guía 1, sino que será sobre HR-1. Acepto y ahora ya se enciende. Si te das cuenta, esta salida de BMS me está estorbando la salida de script, así que puedo tomarlo y arrastrarlo y dejarlo de acuerdo a mis propias necesidades en algún lugar específicamente dentro del recuadro. Ahí podría dejarlo. Perfecto. Ahora le puedo decir a la máquina que quiero sacar esta información igual como la sé con Soul, que sería dbms-output. Y si te das cuenta, la máquina ya entrega algunos trozos de código asociados directamente a la instrucción que yo quisiera generar. En mi caso quiero imprimir una línea, así que colocaría .put-line. Así que quedaría como dbms-output.put-line. En el interior de los paréntesis, entre cremillas simples, así indican los textos, podría indicar o escribir el nombre del empleado es, dos puntos, para concatenar. Tú antiguamente ocupabas el símbolo más, aquí se ocupa el piperline, así que mantengo alternante gráfico y el número 1, doble piperline y lo uno con la variable llamada b corta, guión bajo, f name. Perfecto. Entonces lo que yo he hecho es declarar una variable de un tamaño varchar de 20. Hice un select en el cual tomé el primer nombre y lo estoy pasando a la variable desde la tabla de empleados para que yo registre que el ID del empleado sea igual a un 100. Y finalmente lo estoy presentando por la salida de BMS, que es esta. Lo marco completamente, ejecuto. Bien, y ahí aparece entonces el mensaje que dice el nombre del empleado es, y ahí está, Steven. El dato que me aparecía directamente en el tradicional select, que era este resultado, ahora se ha cargado en la variable y he podido mostrar esa variable a través de un mensaje en línea en la salida de BMS. Ahora no es muy común ocupar la salida de BMS a cada rato. Te puedes dar cuenta de que al ocuparla
he dejado un espacio más pequeño para poder trabajar con la ventana de código. Muchas veces es mejor que los mensajes salgan también aquí en la salida de script o de consola. Así que aquí voy simplemente a contraer o minimizar salida de BMS. Ahí está. Y si quieres que aparezca la información o la salida de datos por pantalla en la salida de script o consola, lo que yo hago al principio de mi bloque es activar la siguiente variable: set server output on. Set server output on. La salida del servidor la activo. Le doy un off, un on para activarlo. Control Enter, la máquina no hace ni presenta absolutamente nada. Pero ahora, cuando yo marque mi bloque y lo ejecute, Control Enter, te podrás dar cuenta que aparte de decir bloque anónimo terminado, la máquina, el mensaje que salía en DBMS, ahora me lo presentará directamente por la salida de script. Así que para mí es una ventaja. Bien, continuamos. Bien, lo que acabo de mencionar, dbms-output.put-line, que es el encargado de mostrar la información. El set server output, que lo activé por medio de la instrucción on, y de esa manera la salida ahora era por salida de script, no directamente por salida de BMS. Bueno, de hecho lo hace por las dos. La idea es que trate de ahorrar tantas ventanas en mi entorno. Y una vez hecho esto, aquí habla de guardando la salida de un bloque PLSQL. PLSQL Developer permite que la salida que se visualiza en un bloque PLSQL usando DMS Output pueda ser guardada en un archivo en diferentes formatos de salida. Sí, se podrían guardar estos resultados. De hecho, acá la salida de script tú la puedes guardar. Pincho guardar y podría guardar entonces este resultado. No es frecuente hacerlo, pero se puede generar. Bien. La ventana obviamente muestra la salida de BMS y ahí lo que recién hablaba, de que puede guardarlo y quedaría almacenado directamente dentro de un archivo de texto, como un resultado, o como lo podríamos denominar, quizá un pequeño reporte. Bien, eso ha sido todo con respecto a la primera presentación de qué es un bloque PLSQL. En la siguiente vamos a seguir con los temas asociados directamente a esta primera etapa o primera unidad. Vamos a continuar después con estructura y secciones de un bloque PLSQL. ¿Ok?